Sí, por aquí más arriba. Aquí sí. Aplicación de matrices de transformación homogénea. Estas matrices, en lugar de ser una matriz de rotación sola, tiene una matriz de rotación, que es esta, que es de la rotación 3×3, y la de traslación, que es de 3×1. Y estas normalmente se usan cuando no nos interesa el tiempo, sino más bien la geometría de la trayectoria que quiere seguir nuestro elemento. O sea, aquí no se involucra el tiempo. Sí se involucra el tiempo, pero ya hay que hacer otros cálculos más, incluir otros conceptos. Entonces nosotros nos vamos a ver aquí nada más como si estuviéramos analizando la trayectoria sin que nos importara el tiempo. Entonces, ustedes saben que cómo se representa la posición de un elemento en el espacio. Puede ser por sistema cartesiano, que es el XY, XY en el plano, XYZ en el espacio, que son las coordenadas cartesianas, y también están las coordenadas polares y las cilíndricas. Estas son las cilíndricas, digo, estas son las coordenadas polares, estas que están aquí y las cilíndricas son estas que están aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una polar y una cilíndrica? Una polar es como si estuvieran ustedes nada más viendo la pantalla y determinaran la posición en función de un radio. Y la cilíndrica es lo mismo, si ven, es r teta, pero también aquí se toma en cuenta la profundidad. Aquí no se nota muy bien el dibujo porque están muy truchas, pero un cilindro es el círculo y la profundidad, lo largo del cilindro. Y también están las coordenadas esféricas. Si ven, sigue siendo r teta, aquí es con z, y aquí entra otro ángulo que es phi. Bueno, estas no las vamos a ver, nada más vamos a ver ahorita las cartesianas, para que no. Bueno, de hecho no son las cartesianas, son las cilíndricas. Son las cilíndricas las que vamos a ver ahorita. Entonces, lo que siempre se ve son la representación de la orientación. Les digo, si su elemento va en una dirección y no gira, lo único que hace es trasladarse. Y es lo que siempre nos hacían en la escuela desde bachillerato. Creo que todavía en ingeniería nomás lo que nos dan es trayectorias rectas, y si al caso veíamos algo de aceleraciones normales y tangenciales, pero ya específicamente sobre una curva de radio específico. Aquí las curvas pueden ser de cualquier radio y de cualquier magnitud. Entonces, las matrices de rotación, es como lo que estamos viendo aquí en esta figura 3.4. Lo que veíamos antes y que les comentaba que siempre se usan dos tipos de coordenadas de sistemas de referencia, dos tipos de sistemas de referencias. Uno que le llaman fijo y otro que le llaman móvil. El fijo siempre se representa por XY, y el móvil puede ser con esta nomenclatura o V, pero también puede ser X1 o X2. Es variado la forma en que lo representan. Pero el que sí, que a veces le llaman sistema de referencia universal o mundo, siempre es con X y Y, siempre son con mayúsculas. Aquí en este caso, lo que hacen es este vector que está girando, que es el móvil, para diferenciarlo del fijo, usan aquí las letras U y V, pero les digo, eso no cambia nada. Y si ven, seguimos teniendo nuestros vectores unitarios, el IX
y el JY, que pertenecen al sistema de referencia fijo, y tenemos los unitarios que pertenecen al sistema de referencia móvil, que aquí sería IU, para representar que es el homólogo del vector I, del fijo, y etcétera, del móvil. Y también tenemos el vector JB del móvil. Entonces, es aquí cuando empezamos nosotros ya a determinar la orientación de nuestro cuerpo, de nuestro elemento de análisis. Ahorita vamos a ver esta relación. Esta relación ya está bien estudiada y está bien definida. Entonces, las matrices de rotación se pueden calcular muy fácilmente y definirse muy fácilmente bajo este concepto. O sea, no tenemos que andar investigando nada, ya todo está hecho. Entonces, nada más es aplicar este concepto. Y lo que nos dice este concepto es que hay una definición que se llama proyección de vectores. No sé si lo hayan visto. Voy a copiar esto en Paint para tratar de explicar, a ver si nos entendemos. Déjenme recortar esto. Tanto ruido. Les digo, estos conceptos son muy útiles ya cuando estamos haciendo análisis de partículas, de fluidos, de elementos, porque sobre todo los que llevaron alguna carrera de mecánica pura, vieron el concepto de mecánica del medio continuo, y ahí se usa mucho lo que son sistemas de referencia, móviles y fijos. Entonces, si uno no le queda, si más bien si entiende estos conceptos, ya aquellos conceptos son muy sencillos de entender. Decíamos que, déjenme ver si encuentro ahorita mejor un concepto de lo que es proyección de vectores, porque lo que se hace son proyecciones. Ahorita también hay muchísima información en internet que uno puede usar. Afortunadamente la gran mayoría es pues está, ¿cómo les diré? Es o sea, es confiable, pues, o sea, la gran mayoría. Y componentes. Muchas veces se presenta un problema geométrico que consiste en calcular la... ¿Sí están viendo la pantalla del video? Sí se ve. Sí.
proyección de un vector sobre otro. Vamos a ver qué significa esto de proyecciones. Si nosotros tenemos dos vectores, por ejemplo estos dos, el vector u y el vector v, la proyección del vector u sobre el vector v se calcula geométricamente de la siguiente manera. Dibujamos la recta perpendicular al vector v que pase por el punto final a u. En este caso sería esta parte de aquí. Este segmento es perpendicular al vector v y pasa por el punto final a u. Para indicar que es perpendicular, recordemos que dibujamos aquí un cuadradito así y entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo. Bueno, el vector que se encuentra sobre v, pero cuya longitud sea igual a la de este cateto del triángulo rectángulo, o sea, este vector en amarillo, ese vector es el vector de proyección de u sobre v. Entonces, a este vector le vamos a llamar proyección del vector u sobre el vector v. Y lo vamos a representar de esta manera. Esta va a ser la notación para este vector. Noten que aquí, como subíndice, se indica el vector sobre el que se encuentra proyectado y el vector que aparece aquí es el vector que se está proyectando, en este caso el vector u, que se está proyectando sobre el vector v. Esto podemos entenderlo también como la sombra que proyecta el vector u sobre el vector v. Es como si el vector v representara el piso, por ejemplo, y este vector u estuviera proyectando aquí una sombra por una fuente de luz que estuviera aquí arriba. Entonces proyecta esta sombra de aquí. Así es como podemos interpretar de alguna manera también una proyección. Bueno, igual como proyectamos el vector u sobre el vector v, podríamos proyectar el vector v sobre el vector u. Vamos a ver cómo sería en este caso. Tenemos aquí los mismos dos vectores, el vector u y el vector v, y queremos ahora proyectar el vector v sobre el vector u. Entonces lo que hay que hacer es trazar la perpendicular, pero ahora al vector u, que pase por el punto final de v. En este caso la perpendicular quedaría algo así. Como esta perpendicular no alcanza a tocar al vector u, hay que prolongar la línea de la dirección del vector u un poco para que se vea más claramente que sí es una perpendicular, es decir, aquí forma 90 grados. Entonces, en este caso, la proyección del vector v sobre el vector u es el vector que empieza aquí donde empezaba el vector u, pero que termina hasta acá, o sea, este vector de aquí en amarillo. Ese vector va a ser la proyección de v sobre u, y en este caso lo representamos así. Aquí como subíndice está u, que es el vector sobre el que se está proyectando, y v es el vector que está siendo proyectado. Bueno, esos son las proyecciones. Ahora, las componentes simplemente son las magnitudes de los vectores de proyección, porque noten que esto de aquí es un vector y esto de aquí es un vector, que son estos vectores en amarillo. Por ser un vector, tienen una magnitud. La magnitud del vector de proyección es al que vamos a llamarle componente. Es decir, la magnitud de la proyección de u sobre v es igual a la componente de u sobre v. Y lo mismo ocurre aquí. La magnitud del vector de proyección de v sobre u es la componente de v sobre u. Entonces, esto de aquí, proyección, va a ser un vector y componente es una magnitud, es decir, simplemente un escalar, un número real. Bueno, vamos a ver cómo calcular un vector de proyección sobre otro. Esto lo podemos hacer muy fácilmente mediante el uso de trigonometría. Vamos a ver cómo sería. Vamos a centrarnos por el momento únicamente en esta parte de aquí. Vamos a calcular el vector de proyección de u sobre v. Entonces, como ya dijimos, pues este segmento de aquí es perpendicular, forma un ángulo aquí de 90 grados y nosotros queremos calcular este vector de aquí. Lo primero que vamos a hacer aquí es dibujar el ángulo que forman los vectores u y v, este ángulo de aquí. Y nosotros ya sabemos calcular el ángulo entre dos vectores. El ángulo entre dos vectores se calcula mediante el coseno de teta con esta fórmula de aquí. El coseno de teta es igual a u punto b entre la norma de u por la norma de b. Así que lo escribimos aquí. U punto b entre norma de u por norma de b. Eso es por un lado. Por otro lado, noten que aquí tenemos un triángulo rectángulo, por lo que podemos aplicar simplemente la definición del coseno, la definición trigonométrica del coseno,
que si no la recuerdan la voy a poner por aquí. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es precisamente este que está formado por el vector en amarillo, que es el que queremos calcular. Y la hipotenusa es este de aquí, el vector U. Pero en este caso, lo que hay que dividir aquí no son vectores, sino magnitudes. Así que hay que tener cuidado que al escribir aquí cateto adyacente vamos a escribir la magnitud del vector en amarillo y al escribir hipotenusa vamos a escribir la magnitud del vector U. Entonces lo escribimos de la siguiente manera. La magnitud del vector de proyección de U sobre V, que es este vector en amarillo, entre la magnitud de U, que es este vector de aquí, que es el que representa aquí la hipotenusa. Bueno, vamos a quedarnos entonces con esta igualdad de aquí y lo que vamos a hacer es despejar la magnitud del vector de proyección, que como ya dijimos, la magnitud del vector de proyección es simplemente la componente de U sobre el vector V. Así que en lugar de escribirlo así, también podemos escribirlo de esta manera. Componente del vector U sobre V entre la norma de U es igual a U.V entre norma de U por norma de V. Noten que simplemente tomé esta ecuación y la escribí en el sentido inverso, o sea, la volteé nada más. Y en lugar de escribir magnitud del vector de proyección, puse componente, que es exactamente lo mismo. Ahora, para despejar la componente, simplemente la magnitud de U que está aquí dividiendo, la pasamos multiplicando. Y ahora esta magnitud de U que está multiplicando con esta que está dividiendo se pueden cancelar y nos queda finalmente que la componente del vector U sobre el vector V es igual a U.V entre la norma de V. De esta manera ya encontramos la componente. Entonces ya sabemos calcular componentes, pero todavía nos falta calcular el vector de proyección. El vector de proyección todavía no lo hemos calculado. Noten que la componente es un escalar, porque el producto punto de U con V es un escalar, la norma de V es un escalar, división de dos escalares es un escalar, o sea, esto es un número real. Pero nosotros quisiéramos encontrar una fórmula para calcular el vector. Bueno, para esto lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos ya anteriormente en otro ejercicio. Nosotros queremos encontrar el vector en amarillo, que noten que se encuentra en la misma dirección del vector V. Como se encuentra en la misma dirección del vector V, esto significa que puede calcularse simplemente como V multiplicado por algún escalar. Entonces lo importante es encontrar por cuál escalar hay que multiplicar el vector V para obtener este vector en amarillo. Podemos resolver este problema muy fácilmente si primero calculamos el vector unitario en la dirección de V. El vector unitario, recuerden que simplemente consiste en dividir el vector V entre su norma, o sea, el vector de V entre la norma de V. Ese vector es unitario, o sea, tiene longitud 1, y si lo multiplicamos por la longitud del vector en amarillo, obtendremos precisamente el vector amarillo. Y ya sabemos cuál es la longitud del vector amarillo. La longitud de ese vector es la que acabamos de calcular aquí, que es la componente. O sea, la longitud de este vector es U.V entre norma de V. Simplemente hay que multiplicar esta cantidad por el vector unitario en la dirección de V. Así que escribimos lo siguiente. Ecos, somos una misma naturaleza. El vector de proyección de U sobre V va a ser igual a multiplicar la componente de V, la componente de U en la dirección de No se durmieron. No, aquí andamos. No. Bueno, si ven que todo esto lo vimos, nada más que nosotros lo explicamos de una manera más sencilla. Pero todo esto de proyecciones era lo que hacíamos nosotros. Acuérdense que era lo que hacíamos era el coseno de este por este vector y sacábamos la proyección, pero nosotros lo sacábamos en la proyección del vector unitario. Ahorita lo que vamos a hacer es no vamos a sacar las proyecciones, sino vamos a sacar la matriz que nos va a hacer las proyecciones. Y les decía que esta matriz ya está bien definida. Si estamos en el espacio, eso ya lo sabríamos hacer nosotros, o sea, es sacar la proyección en X
La proyección en X y la proyección en X del vector V y la proyección en B, eso lo hacíamos, ¿se acuerdan? Lo hacíamos diario en estática. Pero les digo, hay un sistema, les digo, ya cuando hay partículas y todo eso, se usa mucho estos tipos de matrices. Y lo que nos dicen que la rotación de un vector, más bien, la rotación de un sistema de referencia fijo con respecto a un móvil, lo define esta matriz si está en el espacio. Y más o menos quise sacar esto porque aquí IX por IU, acuérdense que normalmente el punto no se pone cuando, no se indica en los textos, pero se supone que esto está en negritas. ¿Se acuerdan por qué está en negritas esto? No se ve su pantalla, profe. Ah, caray, no se ve. Bien, bien. Ahora sí, estamos en Paint. Sí. Ok, híjole, estaba yo hablando y les comentaba que normalmente lo que nosotros hacíamos era descomponer los vectores. Cuando estaba aquí. ¿Se acuerdan? Déjame. Eso lo hacíamos. Esto para nosotros sería X fija y Y fija. Y acá nos están dando este vector. Aquí nos dicen cómo descomponer este vector. Y pues lo mismo sucedía cuando teníamos otros. ¿Se acuerdan? Teníamos muchos vectores. Mientras fueran colineales no había ningún problema. Y esto sería U. Y esto sería B. Si esto es teta, eso también era teta. Y se acuerdan que nosotros nos desvivíamos porque teníamos que representar cada vector en sus componentes. Bueno, esta matriz ya nos origina esa descomposición. Si yo tengo el vector y lo multiplico por, así ven, tengo la matriz de rotación y lo multiplico por el vector, pero por el vector que está en PU y BU, me debe de dar el vector con respecto a X y Y. Por eso, si ustedes hacen memoria a su relación, bueno, a los cálculos que hacíamos en estática, van a ver que hay una relación muy estrecha. Entonces, lo que pasa que ahorita a nosotros lo veíamos como vectores, como vectores independientes, pero ahora ya no, ahora ya este sistema de referencias va a controlar a un punto que para esto sería P, por ejemplo, P. Y obviamente el punto P es PX, PY. Pero antes estábamos nosotros acostumbrados a que ese PX y PY, este punto P, nada más lo representábamos con respecto a X y Y. Ahora no, ahora este punto lo podemos representar con respecto a otro sistema. Y eso ya es muy, muy común que se use y que este sea nuestro sistema. Ahora va a ser U y B. Y P va a quedar y este es P. Voy a tratar de representarlo ya sin tantos colores.
antes de que se moviera. Antes de que se moviera, antes de que el sistema girara, acuérdense que X y Y son fijos y U, y siempre no, nadie se quiere meter en problemas, entonces mejor siempre los alineo yo en mi sistema de referencia V, aunque sé que va a ser lineal, pero si este tuviera aquí un ángulo alfa, este sería el mismo, este sería P y este sería alfa. Pero cuando roto un ángulo teta, él siguió con el punto alfa, entonces por eso quedó así. Pero también puede ser que este punto también se mueva con respecto a este. Ahorita vamos a ver el caso más sencillo de que el punto P se mueva junto con el sistema V, o sea que no cambie su orientación, pero sí cambie con respecto al XY. Cuando eso pasa, si yo calculo la matriz de rotación, que es esta R, y como PU no cambió con respecto a su sistema alfa, con respecto al móvil, yo ya puedo calcular con respecto al sistema fijo. ¿Y cómo calculo esto? Le digo, si estamos en el espacio, sería así. Entonces vamos a ver, digo, si estamos en el plano, sería así. Pero ¿qué pasa si estamos en el espacio? En el espacio va a suceder lo mismo. Para partir del espacio y ya esto se llena automáticamente. Si le llenamos para el espacio, ya queda completado para el plano. Entonces voy a tratar de traerme la imagen cuando trabajan en el espacio. Bueno, en el espacio la única diferencia es que esto que estaba aquí, estos 4, son los mismos que estaban en el plano, pero como se incrementó el número de vectores, ya se incrementa esta columna y este renglón, y esto nos da en el espacio. Y es lo mismo que lo que estábamos viendo en o sea, el punto PXY con respecto al fijo es igual a la matriz de rotación por la posición del punto con respecto al móvil. No se están perdiendo. Está un poquito complicada. Alguno. Bueno, lo que trato es que más adelante traten de ver esto, porque esto es la manera más general de analizar sistemas, ya sean estáticos o dinámicos o de partículas de un solo cuerpo o de varias partículas. Le digo, esto es nada más para que se amplíe un poquito el horizonte de lo que son matrices matrices de rotación. Ahorita vamos a ver cómo sucede esto. Déjenme ahora jalar o así un ejercicio que está aquí más adelante. Vamos a dejar esto aquí. Bueno, déjenme cortarlo mejor. Bueno, control V.
Y ahora aquí está este. Y déjenme jalar al anterior, el que tiene las matrices, que es donde ese voy a usar el crop. Déjenme si no se borró el concepto que es importante, el de también déjenme jalar este. Si están viendo mi pantalla de Word, digo, De Paint. de Paint, ¿sí? Sí. Bueno, Sí, se ve. ok. Les comentaba que, de hecho, este concepto nosotros lo aplicamos mucho también cuando usamos los vectores unitarios. No sé si se acuerden que sacábamos el producto del vector sobre su magnitud. Eso era lo Sí. que era el vector unitario. Este concepto es muy parecido a eso. Este concepto de esta rotación de matrices se desprende de este concepto, donde dice que el vector U punto V es igual al coseno del ángulo. Bueno, esa es la magnitud. Eso también lo usamos mucho. Acuérdense que cuando sacábamos vectores, sacábamos la magnitud y por el coseno. Aquí le llaman teta, pero realmente teta es el ángulo que forma. ¿Se acuerdan que, bueno, aquí ya lo vimos? Por eso era importante. Bueno, por eso quería mostrarles un poco el video. Bueno, este es B y este es U. Y el ángulo teta es el ángulo que forman entre los dos. Y por eso así se define. Entonces, esta rotación de matriz ya es compacta y lo único que nos dice es esto. Esto representa esto. Nada más que aquí no. Les decía, ¿por qué esto es negrito? O sea, ¿por qué? ¿Cuántas formas diferentes hay de representar un vector? ¿Se acuerdan? No recuerdo si parece que nunca se los dije, ¿verdad? ¿Alguien que sepa cómo se representa un vector? ¿Como escalar y con un ángulo? ¿O No. en vector con coordenadas? No, un vector, ¿cómo lo puede representar? ¿En X, Y, Z? No.
Como un vector fila o vector columna, ¿no? No, por ejemplo, si yo les digo B es un vector, y ustedes lo escriben, ¿cómo lo escribirían? ¿Componentes? No, híjole, no sé si estoy... Aquí voy a exagerar que un vector, cuando ustedes están leyendo así, por ejemplo, sí se nota que esto está un poquito sombreado, pero no está exagerado. Pero una manera de representar un vector es que ustedes le pongan una flecha a la letra, sí, a la letra. Una es que lo hagan, lo representen como en negrito, o sea que lo sobresalten en negrito. Por eso cuando ustedes ven aquí que P así sobresaltado, está diciendo que es un vector y lo que está haciendo pues, es descomponerlo en sus componentes y no sé si ven que aquí también la I, la J y la B están en negrita. En lugar de ponerles, o sea, en lugar de hacerle I con flecha, que podría hacer I con flecha y esto no en negrita, indica que es un vector. O sea, una es que pongan una letra, que la letra la pongan sin que la resalten. Por ejemplo, aquí, cuando le ponen esto, ROT X, lo que está diciendo, esto que esté en negrita significa que es una matriz. Si aquí, por ejemplo, P, como está en negrita, significa que es un vector. O aquí está exagerando, es que lo están poniendo, recalcando al vector, haciéndolo más oscuro. O también muchos, bueno, algunos no es tan común esta opción, que como vector le pongan como si lo subrayaran. Estas son las tres maneras de representar un vector. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Sí, en lugar de aquí pueden hacer que sea, pero veamos, P con su flecha. P en negritas. O podría ser también P. Por si lo encuentran en algún lado. Como si lo subrayaran. Todas estas tres significan que este parámetro P es un vector. Entonces, por eso aquí lo ven esto en negritas, I, X y U significa que son vectores. El que sea I, J y K, ya también nosotros lo relacionamos como vectores unitarios. Entonces, y también normalmente nunca, casi en la literatura nunca se le pone el producto punto. Nunca se pone el producto punto. No sé si se ve, aquí no tiene el producto punto. Pero realmente esto es el producto punto. Y el producto punto se define como esto. El producto punto de dos vectores, aquí está, el producto punto del vector U por B, eso también ya lo debemos de saber y lo hicimos muchas veces, es la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno de teta. Pero como estos son unitarios, esto que está aquí, IX, por IU, bueno, si quieren lo calculamos, la magnitud del vector unitario, pues es 1, ¿no? Por la magnitud del vector unitario U, pues también es 1. Y esto me queda coseno de teta. Entonces, realmente todo esto es el ángulo que forman entre ellos. Ya vimos que teta es el ángulo que forman entre ellos.
Entonces, si nosotros tenemos un sistema de referencia fijo, partimos de un sistema de referencia fijo y móvil y lo queremos rotar, por ejemplo, aquí en este ejemplo, lo rotamos con respecto al eje X. Si ven, aquí se va a despegar W, como lo hace aquí, y lo va a despegar, y se va a despegar V. ¿Cuánto se despegó? Pues lo que nosotros querramos. Aquí el ángulo es alfa. Entonces, para sacar, en lugar de estar manejando componentes individuales y todo eso, usamos la matriz de rotación. Aquí lo que nos dice, esta es una matriz de rotación con respecto al eje X que ha rotado un ángulo alfa. Que lo que nos dice es esto, o sea, la matriz de rotación la podemos calcular si se rotó con respecto a X un ángulo alfa. Entonces, si ven, esto bueno, así se representa. ¿Y cómo calculo esta matriz? Pues me voy a lo que es a esta matriz que ya me está especificando. Y lo que tengo que hacer es, me dicen, ¿cuál es el ángulo entre IX e IU? ¿Cuál es el ángulo entre IX e IU? Recuerden que aquí está IX y este es IU. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? 0. Aquí es 0 grados, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el coseno de...? Entonces, nosotros para llenar esta matriz tendríamos que poner así la R. Y luego nos dice, todos van a ser, como son unitarios, todos van a ser coseno. Entonces va a ser el coseno. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1. Entonces, por eso la resultante de aquí, esta es 1, que es este que está acá. Y ahora vamos a sacar el otro elemento de la matriz de rotación. ¿Cuánto es el ángulo entre IX y JV? Entre IX, otra vez aquí es IX, y aquí sería J, no, aquí sería es JV. Sí, este es JV, sí, lo estoy haciendo bolas. Porque aquí está IU. Este es JV. Y este sería, por ejemplo, aquí sería J, Y, o Y. Este sería KZ. Porque acuérdense que son los vectores unitarios. Este sería el vector KZ del fijo. Y este sería KW, que es el vector K, pero del móvil. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo IX y JB? 90. ¿Sí lo ven todos? Sí. Que es este Sí. de aquí. Sí. Nada más que giró, pero sigue siendo el mismo ángulo. ¿Cuánto es coseno de 90? 0. Entonces, este sería 0. Y ahora, para llenar el otro elemento, nos vamos a la otra componente que nos está marcando aquí. IX contra KW. IX contra KW, ¿cuánto vale el ángulo entre ellos? 90. También 90, ¿no? Entonces, aquí es coseno de 90. ¿Cuánto vale coseno de 90? Tenemos que valía 0. Y ahora vamos al otro componente, a esta componente.
Y esta componente nos representa este ángulo entre J, Y e IU. Este es IU, acuérdense que es del móvil, este que está aquí. Y el, ¿cuál quedamos? Y el KW. IU y KW, ¿cuánto vale el ángulo? Oye, sí, ya estaba, no me estoy diciendo, bueno, es este. JI contra IU, ¿cuánto vale? JI Alfa. contra, perdón, contra JI y IU, es esta que está aquí. También vale 90, ¿no? Sí. Entonces, este es el coseno de 90. Y esto sería 0. Que es este que está aquí. Ahora vamos por el otro. JY contra JV. ¿Cuánto vale el ángulo? Alfa. Alfa, correcto. Entonces, esto es coseno de alfa. Entonces, como eso representa un ángulo que nosotros va a ser que vamos a determinar, pues quedaría coseno de alfa, ¿están de acuerdo? Y JI y KW, ¿cuánto mide? JI y KW, ¿cuánto vale el ángulo? ¿90 más alfa? Correcto, eso sería coseno de 90 más alfa. ¿Y cuánto vale esto, coseno de 90 más alfa? Habría que buscarlo, ¿no? Déjenme ver si lo localizo. Acuérdense que esa es una identidad de ángulo doble, entonces vamos a ver coseno de A más B. Una identidad. Aquí está. Pantalla. Sí, vamos a llevarlo. Aquí está, vamos a ver. Entonces quedamos que esto era coseno de 90 más alfa. ¿Cuánto es coseno de 90? Coseno de A más B, ¿cuánto es? Nos dice que es coseno de A más B, es coseno de A. Vamos a ver por acá. Dice que es coseno de 90 grados por el coseno de B. Sería por coseno de alfa, ¿están de acuerdo? Y sería, como es más, aquí sería menos. Ese que tocan más, entonces sería menos seno de A. Bueno, seno de 90
por el seno de alfa. ¿Cuánto vale coseno de 90 que damos? 0, 0. ¿Y el seno de 90? 1. 1. Esto es 0. Entonces, si esto es 1, sería menos seno de alfa. Entonces, aquí nos debe de hacer menos seno de alfa. Que es este que está aquí. Y ahora nos vamos al otro elemento, al tercer elemento, que es KZ contra IU. ¿Cuánto vale KZ contra IU? Que es KZ contra IU. Quedamos que es 90. 90, ¿no? Entonces ya vemos que coseno de 90 es 0. Y ahora nos toca este elemento, que es este. KZ contra JB. KZ contra JB, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Alguien? El complemento de alfa. El complemento de alfa. Sí, bueno, sí, sí, sí es así. Pero sería 90 menos alfa, ¿no? Porque sí sería el complemento, o sea, sería alfa, sería... Aquí sería alfa más... Bueno, el complemento sería 90 menos alfa. Este valdría esto. Entonces, si le aplicamos el concepto de... aquí ya nos fuimos acá, ¿verdad? Coseno de 90. Vamos a poner una C nada más para no escribir tanto. Coseno de 90. Y aquí sería coseno de 90 menos alfa. Ahora, si nos vamos a la definición, nos dice que es coseno de A por coseno de B, que sería lo mismo, ¿no? Coseno de A por coseno de B. Pero ahora en lugar de ser, como este es menos, ahora es positivo. Entonces ahora es más. Y este es más. Entonces, como otra es seno de 90 por seno de alfa, entonces nos da más seno de alfa. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Seno de alfa. ¿Y cuánto vale este ángulo? Bueno, ya sabemos cuánto vale, pero ¿cómo lo sacamos? Es KZ por KW. Entonces, KZ por KW. ¿Cuánto vale el ángulo? Alfa. Coseno de alfa. Entonces, ¿sí están de acuerdo? Les digo, esto a lo mejor nosotros lo podemos haber usado en, bueno, no es tan común que se use en estática, pues, pero les digo, hay materias que sí es importante que se sepa de dónde salen estos sistemas de referencia, porque lo que pasa es que imagínense que ustedes tienen una partida, o sea, están en un cuarto. Y hay una partícula por ahí que anda volando. Y ustedes la pueden cuantificar usando este sistema. Porque acuérdense que ustedes agarrarían un sistema X, Y, Z por ahí, un X, Y, Z. Y a esa partícula también le ponen su sistema de referencia X, Y, Z. Cuando inician, cuando ustedes la quieren empezar a calcular. Y pueden determinar su posición en cualquier instante de tiempo. O sea, ustedes ya la pueden. Obviamente que necesitan un sistema de
de telemetría, o sea, cómo determinar esa partícula, y pero ya ustedes pueden, con este sistema, que les digo es lo que se hace en mecánica del medio continuo, determinar cómo se mueven las partículas. Entonces, partiendo de esto, simplemente es esta matriz de rotación ya no tienen que estarla ustedes modificando nada. Y de hecho, si se las aprenden, también ya sabrían, si ustedes ya quieren sacar su matriz de rotación ya directamente, si se la graban, pues esta sería la matriz de rotación, girando con respecto a un eje, girando su sistema con respecto al eje X del sistema de referencia móvil, pero o sea, el X y el Y quedarían alineados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si yo lo quiero girar, pero ahora con respecto a ¿creen que esto va a cambiar? ¿Esta matriz de rotación va a cambiar? No. Vamos a analizarla, porque acuérdense que esto de aquí es este es general. Entonces vamos a ver el ejercicio donde ahora está con X, Y. O sea, si yo quiero girar este elemento, vamos a ver qué pasa. Digo, toda esta información ya está ok, vamos a ver ahora estas. Vamos a poner otro. Siempre que hago esto, queda todo. Ustedes tienen el libro, traten de hacer ahorita ustedes el que esté rotando con respecto a B y contra Y, y lo que van a desplazarse son estos vectores, el W y el X, un ángulo phi. A ver si, y teóricamente les debe de dar esta matriz, pero partiendo de la matriz que ya tienen ustedes de esta matriz. Acuérdense que ustedes ya no, esto no se modifica nada, lo único que hace es evaluar, y quedamos que I, X y U y todas estas, nada más es el coseno del ángulo que forman, y que a veces nos da un complemento o nos da un ángulo más, o sea, un ángulo doble, o sea, y hay que aplicar la relación esta que tenemos acá.
A ver, traten de hacer esta de arriba. Y ahorita si a alguien no se le dificulta, pues ahorita lo hacemos aquí en... Les digo, ya ustedes tienen que ya empezar a hacer sus propios... Bueno, tratar de ser un poquillo más autodidactas. Vamos a pasar lista porque es últimas clases, para que ya no dejamos trabajo, pero sí hay que ver quién no tiene mucho interés en las clases. José Ángel Escudero. Presente. Guillermo Ornelas. Presente. Michelle Ramírez Molina. Tampoco ha estado. Aarón Burgos. Presente. Juan David Álvarez. Presente, doctor. Ok, sí, chequeme, porque no estoy checando la lista. Ahorita, pues, sí, Carla León Zúñiga. ¿No está Carla? No está. Okay. Tampoco estuvo la otra vez. María del Pilar, pues sí. Presente. Fernando Miguel Campeán. También está. Okay. Luceli. Presente, doctor. Sí, también está. Daniel Alejandro. Cando, presente. También, sí. Gracias. Pedro Silva también está, sí. Dale, excelente. Miguel Ángel Ramírez también está. Presente. Luis Enrique. Presente. Ok. Juan José Villasana también está. Sí, presente. María Fernanda. ¿Nadie conoce a María Fernanda Montemayor? No sé por qué me apareció en mi Creo lista. que es alguien que se incorporó después. Pero ya no siguió con nosotros. Ah, porque alguien más bien alguien ¿Se habrá cambiado de especialidad? No, alguien dijo que ya no podía, pues además es que fue ella. Sí había iniciado, pero después dijo que ya no podía, mandó un correo, sí, parece que sí. Y Areli, sí, también está, sí, ok. Presente. Muy bien, excelente. Creo que Fernanda iba para control. Ok, está bien. Sí, No, es que... me apareció a mí, no sé por qué, pero está bien. Entonces, traten de resolverlo y ahorita lo analizamos entre todos. Traten de hacerlo ustedes, vean las dificultades. Les digo, esta técnica es muy importante. Si algún día se llegan a topar con ella, que yo creo que sí, que ya más o menos tengan la idea de cómo empezar a manejar todos esos sistemas de sistemas coordenados, porque les digo, a veces es necesario, siempre se parte, obviamente que tenemos que tener el sistema universal. De hecho, los robots, los robots móviles o los manipuladores, en la base siempre se les pone el sistema de referencia mundo que le llaman, y se supone que cada articulación le corresponde un sistema de referencia de coordenadas móvil. Entonces, si ustedes manejan esto, fácilmente van a poder relacionar las matrices con esos eslabones y sacar fácilmente las cinemáticas y todo lo que se pide en manipuladores. Entonces traten de resolverlo y ahorita unos 10, 15 minutos y ahorita lo analizamos otra vez. ¿Sale? Ok.